Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Dios les bendiga, qué gozo es estar nuevamente llegando a sus hogares. Agradezco al Señor esta gran oportunidad de compartir con ustedes nuevamente la palabra, la lección, la enseñanza para esta semana. Estoy muy feliz porque si tú te estás reuniendo en tu casa, con tu familia, créeme que los resultados sin duda alguna se verán. Acuérdate que la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a segar. Entonces todo el tiempo que están invirtiendo para estar como familia, dándole prioridad a esta cultura más que a esta actividad, porque no quisiéramos que la vean como una actividad de la iglesia, sino que podamos verla como parte de nuestra cultura como hijos de Dios, reunirnos como familia o como familias para aprender de la palabra, alabar al Señor y por supuesto, si podemos, invitar a gente nueva, invitar a familiares, aún otros hermanos de la iglesia que no participan de esta visión, puedan venir y entonces disfrutar juntos de la palabra de Dios y crecer, madurar juntos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que me da mucho gozo saber que te estás reuniendo, saber que perseveras a pesar de tener muchas actividades, de tener muchos compromisos, pero le estás dando prioridad a esto que es fundamental, vital y básico para nuestra vida, para nuestra familia. Así que te felicito, que Dios te bendiga. Y hoy vamos a continuar con la clase, amén. La clase de hoy le he puesto por título La palabra de Dios y su propósito. La palabra de Dios y su propósito. Si asististe el domingo a nuestra reunión, escuchaste que el mensaje se trató acerca de la palabra de Dios. Establecimos la diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia y las Escrituras. La palabra de Dios ha existido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde la eternidad la palabra de Dios ha estado allá viva, actuando, manifestándose, mucho antes de que existiera la Biblia y las Escrituras. Sin embargo, afirmamos que para este tiempo, para este momento, la Biblia y las Sagradas Escrituras son la forma más confiable para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y recibir su palabra. Dios no va a hablar nada que esté fuera de la Biblia, nada que esté fuera de las Escrituras. Tal vez no lo encontremos escrito, pero nunca va a contradecir lo ya escrito, porque la Biblia y las Escrituras es la revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Así que es importantísimo que tú ames este libro, que tú te nutras de este libro, que tú te llenes de este libro, porque a través de este libro Dios puede llevar y traer a tu vida una palabra suya que cambiará tu vida y cambiará tus circunstancias. Así que en esta mañana le ponemos por título La palabra de Dios y su propósito. Siempre hemos tratado de aprendernos un texto cada semana. Cada clase debemos de aprendernos un texto. Y esta semana no va a ser la excepción. Y el texto está en los Salmos 85, versículo 8. Salmos 85, versículo 8, que es nuestro texto para memorizar. ¿Qué te parece si lo repetimos por lo menos 2 veces? Dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará a su pueblo y a sus santos. Porque hablará paz, a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Otra vez, vamos a repetirlo. Salmos 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, ¿verdad? Obviamente, volver a la locura tiene que ver con volver a la vida pasada que teníamos antes de conocer a Cristo. La vida, en la vanidad de la vida llama la palabra de Dios también.
Entonces, si nosotros escuchamos, atendemos la palabra, no solamente escucharemos palabras de paz, sino esa palabra evitará que nosotros regresemos a nuestra vida pasada, una vida de locura, una vida de vanidad, una vida de perdición. Así que, última vez, ¿qué te parece? Última vez repetimos el Salmo 85, Salmos 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Muy bien, pasemos entonces ahora a nuestra lección y empecemos con el pasaje de estudio de esta semana que está en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Nuestro pasaje bíblico, nuestro pasaje de estudio está en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Te acuerdas del texto? El texto de Mateo capítulo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces aquí mire, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermosa palabra de Dios. Mira, aquí lo primero que notamos es que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, toma un ejemplo de una ley invariable, de una ley que se cumple, que no hay manera de que no se cumpla, ¿verdad? Una ley natural, pero que se tiene que cumplir, que es la del versículo 10, cuando habla acerca de la lluvia y la nieve, que dice que no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, cuando la lluvia cae, cuando la nieve cae sobre la tierra, cumple su propósito. Es inevitable que cumpla su propósito. Entonces el profeta Isaías hace una comparación, ¿verdad?, con respecto a la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios y es enviada, también cumplirá de manera indefectible su propósito. Qué hermoso poder confiar que cuando Dios envía una palabra a nuestra vida, mis amados, se puede cumplir. Se puede cumplir. Muy bien. Entonces, vamos, por favor, a mirar algunos aspectos de este pasaje. Lo primero es que es importante que nosotros retengamos el concepto de la palabra propósito. La palabra propósito significa la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Ese es el significado de la palabra propósito, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros mencionamos la palabra propósito, nos referimos a la intención original, del por qué se dijo, se hace o se deja de hacer algo. Amén. Bueno, tenemos que entonces que recordar que nuestro Dios es Dios de propósitos y que con base en su voluntad soberana, porque nuestro Dios es un Dios soberano, es que se generan sus propósitos de manera ya sea colectivamente o individualmente. En otras palabras, Dios tiene propósitos generados de su voluntad soberana para propósitos de manera colectiva, es decir, para todos, de manera general. Pero también tiene propósitos de manera individual y de manera personal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente, nosotros somos parte de un propósito general como iglesia, pero también de manera individual Dios tiene propósitos para con nuestra vida. Dios tiene un destino
eterno para nosotros de manera personal e individual. Y cuán importante es que nosotros lo encontremos, porque si encontramos el propósito de nuestra vida en el Señor, entonces nuestra vida tendrá sentido y tendrá propósito. Amén. Bien, ahora bien, sus propósitos son expresados siempre por medio de su palabra o su voz. Cuando nos referimos a su palabra, también nos estamos refiriendo a su voz. Usted va a encontrar en la Biblia que en muchas ocasiones se habla la voz de Jehová, la voz de Dios. Eso también tiene que ver con su palabra, es su palabra. Entonces, esos propósitos de Dios, Él los expresa a través de su palabra y a través de su voz. Y por supuesto, sobre la base y el fundamento bíblico y de las Escrituras. Como dijimos hace un rato, Dios no te va a decir algo que esté fuera de la Biblia y esté fuera de las Escrituras. Por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de este libro. Amén. Bien, entonces, con base en este pasaje, yo quisiera que aprendiéramos y podamos recibir dos verdades gloriosas y hermosas que se desprenden del texto leído. Bien, leemos el versículo 11 nuevamente, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está la voluntad de Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, básicamente, somos nosotros prosperados porque la palabra que Dios envía es prosperada. Entonces, imagínate. Por eso es que de manera natural y normal, nosotros no buscamos la prosperidad. Nosotros no buscamos la prosperidad. Nuestra mente y nuestro corazón no está en una carrera y en la búsqueda de la prosperidad. Pero si nosotros tenemos una palabra de Dios, entonces esa palabra será prosperada en nosotros y por consiguiente y de manera natural, nuestra vida será también prosperada. Nuestra prioridad es su palabra. Nuestra prioridad tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo tiene que ser su palabra. Porque su palabra no va a volver a Él vacía. Aquí lo está diciendo. Su palabra hará su voluntad, lo que Él quiere. Y su palabra será prosperada en nosotros y por consiguiente nosotros también seremos prosperados en todo ello. Qué hermoso. Pero vamos a especificar un poquito más el asunto. Primero, la frase hará lo que yo quiero. Esta expresión en el lenguaje hebreo, porque es una palabra en hebreo que no la puse porque es complicado a veces repetirla, a veces lo podemos decir mal, pero en el lenguaje hebreo esta frase significa agradar, amar, aprobar, codiciar, complacer, desear, deleitar, querer. Todo eso incluye esta palabra en hebreo o esta frase en el contexto hebreo bíblico. Cuando dice la Biblia yo quiero, significa agradar, amar, aprobar, codiciar, complacer, desear, deleitar, querer. Amén. En segundo lugar, la palabra prosperada también en el lenguaje hebreo bíblico significa acometer, tener éxito, lograr y alcanzar. Todas estas palabras, acometer, tener éxito, lograr y alcanzar. Entonces, ponga atención. Si reunimos ambas expresiones, entonces tenemos lo siguiente. Si juntamos estas dos expresiones maravillosas, el resultado es este. Ponga atención. Dios tiene como intención que su deseo, su deleite, su voluntad para con nosotros sea logrado, tenga éxito y se alcance. ¡Wow! Otra vez se lo voy a decir. Dios
tiene como intención que su deseo, su deleite, su voluntad para con nosotros, para a quien le envía la palabra, entonces sea logrado, tenga éxito y se alcance. ¡Qué tremendo! Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el deseo de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Bueno, como yo les decía hace un momento, su propósito, su intención y sus deseos son expresados a través de su palabra. Y su palabra la podemos encontrar en la Biblia y en las Escrituras. A través de la palabra escrita, a través de las Escrituras y de la Biblia, entonces nosotros podemos encontrar y descubrir el deseo de Dios para con nosotros. La intención de Dios para con nosotros cuando envía una palabra. Y mira, por favor, Jeremías capítulo 29, 11. Es solamente un versículo que estoy tomando porque hay muchos. Hay muchos. Hay más de 633. Yo sabía que habían 633, pero hasta hace unos días aprendí que hay más de 1000 promesas que tienen que ver con la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero solamente voy a mencionar de Jeremías 29, 11 porque dice de la siguiente manera: porque yo sé, Dios mismo está hablando a través del profeta. Dice, yo sé, estoy convencido, estoy seguro. Dice, yo sé los pensamientos. Y cuando habla de pensamientos, está hablando de sueños, está hablando de proyectos, está hablando de lo que Él desea para nosotros. Por eso dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Ahora, ponga mucha atención, no dice que mis pensamientos es que no vas a tener ningún problema, no vas a tener ninguna aflicción, no vas a tener ninguna circunstancia adversa, todo va a ser color de rosa, todo va a ser miel sobre hojuelas, como decimos, no va a haber ningún problema. No. Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz. Quiere decir que en medio de cualquier aflicción, tribulación, adversidad que tú puedas estar, Dios ha decidido, tiene la intención de procurarte la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos hace estar en reposo, en tranquilidad y nos hace estar confiado de que Dios está obrando y seguirá obrando a nuestro favor. Es más, si aparece la palabra paz, es porque la palabra paz, ¿verdad?, es el resultado de la victoria sobre tiempos de turbación, tiempos de necesidad, y entonces hay paz en nuestra vida. Y dice, y no de mal, para daros al fin el fin que esperáis. Entonces, fíjate bien. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Él dice que tiene pensamientos, proyectos de bendición y de bienestar para nosotros. Y sobre todo, pensamientos de paz y no de mal. Él no nos desea el mal. Él no procura el mal para nosotros. Él tiene pensamientos de paz para nosotros. El mal puede venir de otras fuentes y puede venir por otras circunstancias. Y si aparecen en nuestra vida, recordemos, Dios tiene pensamientos, intenciones, planes, su palabra, su propósito es que nosotros tengamos paz en medio de cualquier circunstancia. Amén. Ahora, quiero concluir la clase con este punto. Sin embargo, será nuestra voluntad y nuestra respuesta individual y personal lo que determine el éxito y la prosperidad de esa palabra dada a nuestra vida. Dios tiene este deseo.
Dios tiene la intención que sus buenos deseos, su buena voluntad, sus planes gloriosos sean prosperados en nuestra vida. Esa es la intención de Dios al enviarnos una palabra. Pero es importante saber que será nuestra voluntad, nuestra respuesta individual y personal la que determine el éxito y la prosperidad de esa palabra dada a nuestra vida. Es decir, si no hacemos nuestra parte, nosotros no veremos cumplida esa palabra, aunque sea el deseo de Dios. Es importante entonces que cuando recibimos una palabra, nosotros estemos dispuestos a obedecer y a someternos y a alinearnos a esa palabra que Dios nos envía, a creer en esa palabra y caminar sobre esa palabra que Dios nos envía. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces la palabra no se va a cumplir. Déjeme leerle unos textos, por favor, que esto es muy importante para reforzar este punto final de nuestra lección. En Deuteronomios 1:26 dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato, a la palabra de Jehová vuestro Dios. Proverbios 1:24 al 25 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, no hiciste caso. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, desechaste mi palabra. Y mi reprensión no quisisteis, mi dirección, mi reprensión no quisisteis. Isaías capítulo 30, 15 al 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. No le hicimos caso a la palabra de Dios. Y el texto que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención, el Salmo 81, 11 al 16, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, no quiso mi consejo. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, su propia manera de pensar, su propia opinión. Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, es decir, si hubiera escuchado mi palabra, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios, con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Pero el pueblo no quiso oír la palabra de Dios. Aunque la palabra fue enviada, aunque la palabra fue dada, el pueblo de Israel no quiso. Y entonces no pudo experimentar todo aquello que Dios aquí dice: de sus enemigos se habrían sometido, los habría saciado con lo mejor de la peña y del trigo, de la miel, de la peña. Habrían tenido victoria. En un momento yo hubiera dispersado a sus enemigos. Sin embargo, no oyeron mi palabra. Mis amados hermanos, amada familia Restauración, yo le invito, quiero terminar invitándole a que usted de verdad abra la palabra de Dios. Acérquese a la Biblia todos los días y ábrala con fe. Ábrala con el hambre de conocer a Dios. Y créame, este libro se le va a abrir a usted y usted va a recibir, siempre va a tener una palabra de Dios para su vida. No solamente los que predicamos, no solamente los que enseñamos, debemos tener una palabra de Dios para el pueblo. Todos debemos de tener una palabra de Dios para cada día. Dios tiene una palabra para nuestra vida cada día, cada día. Abramos este libro precioso con fe, con hambre, y este libro se nos va a abrir y nos dará una palabra que va a bendecir nuestras vidas, va a transformar nuestras vidas cada día. Dios te bendiga, te esperamos en nuestras reuniones. No faltes, por favor. Envía a tus niños a Chicos Restauración, envía a tus jóvenes a nuestras reuniones,
Y los domingos llega temprano. Vamos a procurar una cultura de llegar de la puntualidad. Llegue temprano a la reunión. Llegue con todo su corazón. Y no se olvide que el día 13 de junio tendremos una noche de adoración con el Ministerio Miel San Marcos. Qué bendición tenerlos en nuestra propia casa. Así que, hermano, si tú lo has decidido, créeme que Dios te va a bendecir. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra, ¿verdad? Si yo tengo el corazón dispuesto para dar, Dios me va a dar la semilla para estar en esa noche. Dios te bendiga. Recibe un saludo de parte nuestra. Amén. Iglesia Restauración, nuestra pasión, su presencia, nuestro compromiso, las almas. Traemos para ti los avisos más importantes del mes de mayo. Te invitamos a que participes en nuestros bautizos, domingo 26 de mayo, durante nuestra reunión. Inscríbete. Noches de Trasciende Juvenil te invita todos los sábados a las 7 de la noche. No vengas solo, trae a tus amigos. Si deseas que tu vida sea transformada por Dios, te invitamos a participar en el taller de restauración. 48 horas inolvidables, 28, 29 y 30 de junio para varones y 5, 6 y 7 de julio para damas. No esperes más e inscríbete, el cupo es limitado. Iglesia Infantil Chicos Restauración te espera todos los sábados a las 9 de la mañana en nuestro auditorio. Tendremos muchas sorpresas, no faltes. Encuéntranos en Facebook, YouTube como Iglesia Restauración. Hola amigos de Campeche, México, somos Miel San Marcos desde Guatemala. Queremos decirles que con mucha alegría estaremos el 13 de junio en esta hermosa ciudad, Centro Cristiano Restauración, 8 de la noche. Será una noche llena de la presencia del Señor, donde el Espíritu Santo nos va a visitar de una manera sobrenatural, así que no te puedes perder esta hermosa noche de adoración. Aparte en la fecha, 13 de junio, nos vemos ahí.